dóciles a la palabra del pastor, que es Cristo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu Santo, quédate con nosotros, ilumínanos, llénanos con tus 7 dones y permite que este sea un espacio para poder compartir, para poder escuchar, para poder saber, Señor, cuál es el camino que tú le pides a tu iglesia, cuál es el camino que tú nos pides seguir a nosotros. Ven, Espíritu Santo, te abrimos las puertas de nuestro corazón y de nuestra mente para que tú nos instruyas y nos ilumines. Ven, Espíritu Santo, y quédate con nosotros. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Y vamos a encomendar todo este momento a Nuestra Señora de Gracia, que ella también nos pueda ayudar a caminar según los preceptos de su Hijo Jesús. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Padre Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, para poder nosotros organizarnos mejor el día de hoy, vamos a cubrir primero las sillas que están adelante. Así que todos los que gustan estar atrás, todos nos ocupamos y llenamos todas las sillas de delante, para así poder sentir que estamos más cerquita. Los que están ahí, el señor de rojo, el barbón de izquierda también. Acá los jóvenes no muerden. Muy bien. Entonces, tenemos 2 sesiones más. Tenemos la sesión del día de hoy, que vamos a ver los capítulos 3 y 4, y la última sesión, que vamos a ver el 5, y vamos a procurar hacerlo más aplicativo en la última sesión en cuanto a la encíclica Magnificat Humanitas. Entonces, la pregunta del millón: ¿cuántos de ustedes han leído toda la encíclica? Bueno, ¿cuántos han leído ya los 3 primeros capítulos? Tampoco.
¿Cuántos han leído, aunque sean los capítulos que hemos visto la última vez? Los 2 primeros. Ahí está, muy bien. Ahí está también. Muy bien. ¿Y su esposo no ha leído? ¿Cómo es posible? Tiene que decirle la tarea a su esposo. Entonces, nosotros podemos... Lo que hemos leído la introducción. Sí. La introducción. Muy bien, muy bien. ¿Quién ha leído también la introducción? Levante la mano, que sea premio de consuelo. Muy bien. Premio de consuelo. Entonces, para todos nosotros es importante que podamos empaparnos de estas palabras, de estos conocimientos, de cómo el mismo Papa nos permite conocer lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia nos ayuda para que a través de la moralidad, desde la revelación, podamos tener una respuesta de fe. Y eso nos ayuda en los diferentes tiempos que vamos viviendo a lo largo de la humanidad. Y cómo la Iglesia va respondiendo. Entonces, es necesario para ustedes poder empaparse. No puede haber, padre, que queremos que nos enseñe a refutar, a poder argumentar, poder ser apologetas. Pero si no lees, entonces, ¿cómo va a ser eso posible? Es tarea para ti. En vez de ver Magali, en vez de ver muchos reels en el celular, ahí tienes que estar ahí. Ya no tienes la excusa que todos los días había partidos de mundial, ahora hay menos partidos. Entonces vamos a empezar con el capítulo 3. Tiene como título Técnica y dominio, la grandeza de las personas humanas ante las promesas de la inteligencia artificial. Entonces, hace un breve resumen. Si no has leído los capítulos 1 y 2, hace un breve resumen en el numeral 90. Es un resumen. Hasta ahí hace un resumen de todo lo que se ha visto anteriormente. Si tú tienes lectura rápida, es un buen momento que puedas leerlo, para que puedas recapitularlo. Cuando lleguemos al numeral 92, vamos a hacer algo muy rapidito sobre todo este capítulo 3 para llegar al numeral 99, que es como que el que tenga más peso en este capítulo. En la encíclica, los datos, sí, como menciona y cita el Papa León, del Papa Francisco, es que hay una mentalidad y un paradigma de lo tecnocrático, una lógica de la eficiencia, el control, el lucro por el gobierno, que eso son cosas que no simplemente, bueno, se dijo y ya quedó en el pasado. Sigue sucediendo y sigue marcando en diferentes acciones, que es lo que vamos a ver. Entonces, algo que menciona que es importante, que si nosotros esperamos que la tecnología, la innovación crezca, también lo social tiene que crecer proporcionalmente. No podemos esperar que solamente la tecnología fuera como si fuera la cura de todas las enfermedades, si nuestras habilidades sociales, nuestras estructuras solidarias, nuestra manera de cómo tratamos a las diferentes personas, sea porque convives en una misma vecindad, en un mismo territorio, cómo nosotros nos preocupamos de buscar más que sea lo eficiente, que buscar verdaderamente a la misma persona por su propio bien, que es la crítica que va a ir comenzando a desarrollar. Entonces, cuando un poder, y esto es también muy importante, esta crítica que hace en el número 95, cuando un poder se concentra en pocas manos, entonces, aquí hay un peligro. Si alguien tiene la capacidad de poder decidir sobre qué es lo que se come, qué es lo que se viste, qué es lo que deben usar, qué es lo que deben alimentarse, cómo debe ser esa alimentación, y si es esta alimentación con esta marca, entonces aquí tiene que tener mucho análisis y reflexión todos los que están en el área de los que son de marketing, porque aquí, por lograr las ventas, hasta el fin justifica los medios, lamentablemente, y eso tiene que ser mucho cuidado, porque la información de cómo se dice
parcializa la decisión de la persona que lo está escuchando. Entonces, cuando el poder se conjunta solamente en pocas personas, genera dependencias. Eso es un gran peligro. También genera exclusiones. Porque tú no vienes conmigo y yo tengo el poder. Entonces, ahí está. Genera manipulaciones. Y por último, desigualdades. Esto también sucede también en las estructuras de diferentes espacios. En un trabajo, cuando un jefe tiene demasiado poder, Dios santo, que lo agarre confesado, ojalá que sea católico, apostólico, romano y que sea de buena conciencia y que sea justo. Porque si sabes que le gusta tener el poder y que nadie se lo quite, es bien peligroso. Porque ¿qué pasa si le contradices? ¿Qué pasa si lo que tú hiciste no es tanto de su agrado? Es complicado. Y lo más complicado cuando tú tienes el poder y no te das cuenta que también lo que tú criticaste, estás también haciendo. De todas maneras, nadie es perfecto. Algo te vas a equivocar. Pero el problema no es que te equivoques. El problema sería que si cuando te equivocas, no eres consciente que lo estabas haciendo. Y si alguien te hace una corrección, no tienes la suficiente humildad de decir, me equivoqué. Porque siempre estamos en entre obedecer y también dirigir. Nadie está ajeno a estas dos acciones. Pero también uno tiene que hacer reflexión. ¿Cómo yo administro el poder? El control. Que es algo que solamente en unas cuantas líneas, cuánto nos dice el Papa para nuestra vida cotidiana. Hace nuevamente en el numeral 96 un resumen de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Si no has leído, el Papa es misericordioso contigo. Te da resúmenes más adelante para que no te olvides de lo que ya se ha hablado. Entonces, 96, como están apuntando, ¿no? Sí, ¿no? Tienen que apuntar porque ni la charla la vuelven a ver. Ojalá que la vuelvan a ver. Entonces, en el numeral 96 hace un breve resumen de lo anterior en cuanto a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a apuntar el objetivo que dice el Papa en el numeral 97. Un discernimiento moral y social que proteja el primado de la persona, con el fin de que sea siempre la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, la que guíe las innovaciones técnicas y establezca con responsabilidad su uso y sus límites. A partir de este objetivo es lo que va a desarrollar más adelante, lo que va a proponer y también lo que va a ir criticando de lo que ya se estaba haciendo. ¿Sí? Ese es como el objetivo que va a marcar todo el discurso más adelante. ¿Qué numeral es? 97. 97. Entonces, hace una referencia de cómo son diseñadas las inteligencias artificiales, que no es que sea, mejor lo leo, las inteligencias artificiales modernas están más cultivadas que construidas. Los desarrolladores no diseñan directamente cada detalle, sino que crean una arquitectura sobre la cual la IA va creciendo, va aprendiendo, va conectando, y es lo que va a ir generando. Esa es la modalidad en la cual sucede la inteligencia artificial. Y por eso mismo, como se va desarrollando este aprendizaje de la inteligencia artificial, el mismo Papa dice, no es posible ahorita en este momento, porque avanza y va transformándose muy rápido, dar una sola definición tajante como cerrada, que esto es la inteligencia artificial. En el momento, hoy por hoy, no se puede. Pero sí podemos decir que sí es y que no es. Numeral 99. Hay que evitar el equívoco de equiparar la inteligencia humana a una inteligencia artificial. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a buscar 3 características que distinguen porque ustedes tienen celular, ustedes utilizan su IA y ustedes de alguna forma lo han utilizado. ¿Cuántos de ustedes para el trabajo, para responder un correo,
para poder ver tal cosa, uy, si este medicamento que no me acuerdo para qué era, si era para la mañana después de almuerzo sin comer, sin comer, de repente lo han usado. Entonces, en este momento, 3 características que ustedes consideren, rapidito, van a conversar en grupos de 3, que se diferencia una inteligencia humana a una inteligencia artificial. Vamos, tienen 4 minutos. 4 minutos. Quedan 2 minutos. No vale preguntarle a la inteligencia artificial las diferencias. Un minuto. Diez segundos. 5, 4, 3, 2, 0.
Levante la mano quien quiere mencionar una característica. Y la diferencia entre las dos. La primera inteligencia humana la creó Dios. La inteligencia humana la creó Dios. Muy bien, gracias. Un fuerte aplauso, por favor. 50 puntos para el grupo de la izquierda. No sé, el grupo de derecha está... Otra característica. Ahí está levantando la mano, es competencia. Nosotros consideramos que la inteligencia humana tiene libre albedrío y la inteligencia no. Muy bien, el libre albedrío, un fuerte aplauso, por favor. 50 puntos más. Ahí está el grupo de derecha, quiere seguir participando. Mónica, por favor. La inteligencia humana toma las vivencias de la persona que va a analizar, ¿no? O sea, es algo también subjetivo. Pero la inteligencia artificial usa algoritmos que se retroalimenta de situaciones anteriores que alguien le ha dado y por lo tanto es influenciable y dirigido, ¿no? Muy bien, muchas gracias, un fuerte aplauso, por favor. Entendemos que cuanto vivencias es algo que una persona con conciencia lo ejecuta, lo vive. No es que es como una historia creada que la narra y te la comparte. Que uno pueda tener un yo y que en ese yo tenga un encuentro, una acción, entonces eso genera una vivencia, donde objetivamente está en contacto con la realidad, pero también tiene parte de subjetivo, porque uno puede decir, el amor de mi madre es el mejor, y muchos también van a repetir lo mismo, porque es una vivencia. Muy bien, 100 puntos para este grupo. No sé qué pasa con el grupo de la izquierda, se inspiró y se desinfló rápido. Una última participación para ver si hay empate o ya queda definido. No sé si será esto una cosa que hubo un momento en que mi esposo tuvo una dificultad, no una dificultad, sino una pregunta que quería hacer en el teléfono sobre un trámite. Entonces, como yo tengo el teléfono un poquito más avanzado que el de él, me dice, no me sale, ¿qué hago? Entonces, déjame que le pregunto. Y le pregunté las cosas que él necesitaba y me hizo un resumen completo, casualmente, sobre ese tema. Un tema sobre la SUNAT, creo que fue. Entonces, él hizo la pregunta y me dice, perfecto, me enteré hasta lo que no sabíamos. Entonces, fue muy provechoso. Pero yo, como casualmente estoy hablando con las hermanas, que, bueno, no quiero pasarme de lista, ¿no? Pero en realidad, un teléfono no te va a dar el calor que te da una persona. Entonces, la persona te puede hablar con cariño, pero el teléfono solamente sintético, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Muy diferente, es un aparato que solamente se utiliza para lo que se necesita, ¿no? Pero no te va a dar el calor que el Señor te da, ¿no? El camino que te da, en la experiencia que uno puede tener por la parte espiritual. Eso es lo que para mí es mi sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Eso más adelante lo va a estar explicando el Papa cuando la tecnología poco a poco, por ser eficiente, porque eficientemente sí te dio la información, pero te deshumaniza, te pierde el control, el contacto de la persona, y cada vez más es una distancia, una brecha cada vez más increíble de poder tener ese contacto.
yo estaba mirando la otra vez una imagen que me llamaba mucho la atención. Para poder tener un vínculo con una persona, antes sí o sí era cara a cara. Después se convirtió por teléfono. Después se convirtió... ¿En qué se convirtió después del teléfono? Mensajes de texto, porque antes no podía ser un mensaje largo. O de repente cartas, mensajitos. En el colegio mandaba mensajitos. Y todo era lleno de abreviaturas, porque también no se podía hacer mensajes tan largos. Y ahora, WhatsApp. Y todo es muy breve, muy instantáneo, muy descartable. Sigamos. Entonces, este numeral 99, voy a comentarlo y voy a hacer primero la lectura, porque yo creo que tiene que tomarnos un poco más de tiempo para poder profundizarlo. No es posible dar una definición única y completa de la inteligencia artificial. Numeral 99. Lo que podemos decir es que hay que evitar el equívoco de equiparar esta inteligencia a la humana. Como hemos conversado, la inteligencia artificial no tiene cuerpo, no tiene alma. Estos sistemas imitan ciertas funciones de la inteligencia humana. Al hacerlo a menudo, la superan en velocidad y amplitud de cálculo. Tengo una crisis y necesito saber si lo que voy a hacer mi reclamo ante SUNAT, ahí está la señora, eficiencia. Pero si yo le llamo a mi compadre que es abogado, que trabaja ahí y está en una reunión, uno puede decir, no quiero incomodar y ya tengo mi respuesta. Pero también es un riesgo porque hay informaciones que no siempre van a ser exactas. Yo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿puedes hablarme de tal tema y que me lo diga San Agustín? Me lo dice que lo está diciendo, pero yo voy ahí, en la obra que dijo San Agustín no lo dice a veces. Y hay veces que sí lo dice, como otras veces que no. Entonces uno tiene que saber distinguir la información, así como un diario. Así como antes uno cuando miraba el Facebook decía, uy, esto es verdad, apareció en Facebook. Como también ahora los videos y las imágenes con inteligencia artificial. Ves un perrito manejando bicicleta. No puede ser un perro manejando bicicleta. Un gato cocinando, bailando. Tantas cosas que ahora aparecen. Mi mamá y mi abuelita, ahora abuelita, mamá, me preguntan, ¿y esto es verdad, hijito? Sí, tenemos que ahí saber distinguir de la realidad de la ficción. Al hacerlo a menudo lo superan en velocidad y amplitud de cálculo, ofreciendo beneficios concretos en numerosos campos. Sin embargo, esta potencia sigue ligada exclusivamente al tratamiento de datos. Las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, justamente lo que se mencionó. No poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significa el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen una conciencia moral, no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de las consecuencias. Un ejemplo muy sencillo que lo puedes hacer tú. Tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial por cualquier artista o famoso y te va a decir una descripción sobre tal personaje. Y tú intentas dos opciones. Comenta a la inteligencia artificial algo malo sobre este famoso y la inteligencia artificial te va a responder algo malo sobre este famoso. Pero si tú hubieras empezado diciéndole a la inteligencia artificial sobre este famoso y hubieras comentado algo positivo sobre este famoso, la inteligencia artificial te hubiera dicho algo positivo de ese famoso. ¿Qué pasó? Si tú estás de ánimo de hablar bien de alguien, te va a secundar. Si no estás de ánimo, también te va a secundar. No tiene conciencia moral. Y muchas veces, y esto es el gran peligro para personas que quieren tener respuestas ante sus problemas personales,
Porque cuando le consultas a la inteligencia artificial sobre un problema personal, no te va a dar la respuesta. Te va a responder lo que tú quieres escuchar. Y es muy peligroso. Para muchas edades, porque eso yo lo voy viendo y constatando, desde muy jóvenes hasta muy mayores que han aprendido a acceder, no te está dando la respuesta que necesitas, sino aparentemente para que no dejes de utilizar la inteligencia artificial. Tengan mucho cuidado. Ya se me pusieron preocupados. Pueden imitar lenguajes, comportamientos, valoraciones, pueden simular empatía o comprensión, pero no conocen lo que producen, porque no residen en el horizonte afectivo. Es muy curioso que se diga esto, porque hay sensaciones que te hacen recordar momentos bonitos de tu vida. Cuando tú pruebas una comida que hace tiempo lo cocinaba tal familiar tuyo, lo pruebas y es muy parecido como lo hacía mi tía tal. Y te dibuja una sonrisa. Entonces está conectado lo sensorial, lo afectivo a la memoria. No solamente son datos que se van cruzando. Entonces lo afectivo es algo muy particular de nuestra inteligencia. No reside en el horizonte afectivo, relacional, espiritual, en el que el ser humano se vuelve sabio. Eso es también algo muy distintivo, la sabiduría que uno puede adquirir. Incluso cuando dichos instrumentos se presentan como capaces de aprender, lo hacen de modo diferente de la persona humana. No es la experiencia de quien se deja modelar por la vida y crece en el tiempo por medio de decisiones, errores, perdón, fidelidad. Es más bien una adaptación estadística a partir de datos, retroalimentaciones que puede ser muy eficaz, pero no implica un crecimiento interior. En nuestro caso, nuestra inteligencia va aprendiendo de una manera decisiva a partir de nuestros mayores errores de nuestra vida. Y eso también es algo distintivo de nosotros. Como diría San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No va a suceder que va a decir, por favor, inteligencia artificial, le rezo para que me dé una mejor respuesta. No va a funcionar así. No va a suceder de esa manera. Cosa que sí puedes rezar por los otros y puede haber un efecto positivo porque la gracia de Dios puede actuar, que es muy distinto. Ahora vamos a compartir otra pregunta. ¿Siento que la tecnología en mi vida me ayuda a construir comunidad o me encierra en una búsqueda de poder y control? La vuelvo a repetir, apúntala. ¿Siento que la tecnología en mi vida me ayuda a construir comunidad, como diría el Papa de la Nueva Jerusalén? ¿O me encierra en una búsqueda de poder y control? Compartamos con los mismos grupos. ¿Siento que la tecnología en mi vida me ayuda a construir comunidad o me encierra en una búsqueda de poder y control?
30 segundos. Muy bien, nos detenemos. Dentro de los principios de la doctrina social de la Iglesia hay un principio que se llama solidaridad, que muchas veces solamente se limita al concepto general que uno puede tener sobre solidaridad, que solamente es ayudar. Hay que ser solidarios, es como compartir. Pero solidaridad tiene un concepto para la doctrina social de la Iglesia muy específico y muy concreto. Si nosotros vamos a ayudar, es que vamos a ayudar no solamente dando algo, sino compartiendo la tarea entre nosotros para poder ayudar. Pongamos un problema en la casa está desordenada. ¿Quién lo tiene que limpiar? Aquella persona a quien le pago. De repente, por alguna ocasión, sí. ¿Quién tiene que encargarse de ese orden? ¿La mamá? ¿El papá? ¿El que se portó mal? Como castigo, una mentalidad o un principio solidario es que todos comparten la tarea, desde el más pequeño hasta el mayor. No, es que yo trabajo demasiado y por eso mismo, no, son todos. El principio de solidaridad, por ejemplo, queremos ayudar a tales personas que tienen un problema que les falta para poder construir sus casas de material noble. Pero yo tengo una fábrica de ladrillos, entonces puedo regalarles a esta familia todos los ladrillos. ¿Te parece que esta acción es solidaria o no? Con lo que te he explicado, ¿esta acción es solidaria, sí o no? No, ya no lo es, porque tanto la persona que está donando como también la persona que quiere construir su casa tiene que poner de su parte. La solidaridad implica el trabajo conjunto de tanto el que beneficia como el que es el beneficiado. Ahora queda diferente el concepto, porque muchas veces voy a ser solidario, te ayudo, comparto contigo, te visito. Pero tiene que haber un ida y vuelta para poder llegar al objetivo. ¿Queda claro?
Y ahora vamos a ver por qué es tan importante el concepto de solidaridad para todo lo que implica la tecnología. Numeral 100. 10 por 10, 100. En el uso personal, ahora está hablando sobre el uso personal, que tú lo llevas en el día a día, cuando te despiertas, cuando estás aquí y para allá. En particular deben ser tenidos en especial consideración la facilidad para lograr el resultado, la impresión de objetividad y la simulación de la comunicación humana. Muchas veces, por la facilidad de lograr el resultado, debilitamos nuestro juicio personal y la creatividad. Hay publicaciones de ventas que prácticamente es exactamente lo mismo, el mismo diseño. Yo veo mensajes que me llegan de todo tipo y veo la misma estructura de diferentes personas. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas ya no saben cómo redactar un texto. Y si le preguntas que lo hagas, se queda así en blanco. Y muchas veces perdemos esa capacidad que nos exigía nuestra propia mente. Como también sucedió en el momento que en la tecnología reemplazó el hecho mismo de poder redactar, de escribir simplemente. Antes, para escribir un libro era escribirlo y escribirlo a mano. Luego llegó la imprenta y comenzó a producir de una manera espectacular. Y cómo eso también afecta a la educación. Porque un chico, cuando quiere presentar su tarea, le puedes desconectar todo el internet que quieras. Pero ¿acaso lo va a escribir a mano o lo va a tipear? Lo va a tipear. Y cuando da un examen, ni su propio nombre se puede saber qué dice. La caligrafía se ha ido en picada. Algo que era distintivo del ser humano. Porque alguien que tiene caligrafía tiene un don de precisión, un don de arte, un don de poder hacer las cosas. Pero ahora, si tú tenías mala caligrafía y la comparas con un jovencito actual, tú tienes una caligrafía pero de Palmer. Se ríe. Y es algo duro, porque es muy real. Bueno, fuera si fueran excepciones, pero cuando uno va a enseñar a los colegios, uno cada vez se queda más con la boca abierta. Porque es algo que va multiplicándose. No, que esto es más rápido, que sí van a aprender más cosas, sí, pero ya lo humano se lo va perdiendo. La creatividad. Muchas veces los niños ya no tienen creatividad porque como tienen la pantalla para que no grite y no patalee, se le destruyó la creatividad. Un niño para tener creatividad tiene que saber aburrirse. Aquel que no se aburre no sabe ser creativo. En los juegos, en lo que piensas, en las narraciones, viene por un aburrimiento. Las mejores aventuras de un niño es esa invención a partir del aburrimiento. Pero ahora le quitamos y le quemamos toda oportunidad de aburrimiento. Y ya se pierde esa oportunidad. Que de repente también tú ya te la estás perdiendo un poco. Porque definitivamente, cuando tú abres tu celular parece más la maquinita de un casino de Las Vegas, que te da tanta estimulación que sigues y sigues y sigues y sigues y sigues. Entonces, el segundo punto, la impresión de la objetividad, corre el riesgo de hacernos olvidar que estas reflejan parámetros culturales y de quienes lo han proyectado y adiestrado con todas sus virtudes y defectos. Entonces, la información muchas veces no te lo va a ofrecer de manera real. Tienes que constatarlo. No porque te lo dice tal inteligencia artificial ya es palabra de Dios y entonces así te va a hacer y siempre va a funcionar. Tengan mucho cuidado cómo lo administran, porque puede ser una herramienta muy productiva, como hemos mencionado, pero también la fuente de información, de dónde viene y cómo lo aplica.
Y tercero, la simulación de la comunicación humana, como ya hemos mencionado. En el numeral 101 termina con esta línea. Por eso es esencial desarrollar soluciones tecnológicas más sostenibles para reducir el impacto sobre el medio ambiente y cuidar nuestra casa común. Me he quedado sorprendido, y tú puedes averiguar. Cada vez que tú preguntas a la inteligencia artificial cuánta agua se gasta. Y es real. Aún no es sostenible la inteligencia artificial. Así que tenés eso muy presente. Luego vamos a seguir avanzando. Algo que me va a repetir que ya se dijo en los capítulos anteriores: la inteligencia artificial no es moralmente neutra. Siempre hay un accionista, hay una compañía, hay una transnacional detrás que busca que su producto se mantenga. Por más que pueda haber un buen producto en el mercado, siempre busca que se fidelice, que me lo siga comprando, que me adquiera el paquete premium. Y es parte del negocio que justamente va, como muchas veces en algunos medicamentos, como muchas veces en algunos productos. Los productos antes, y eso siempre cuentan los abuelos, esto duraba 20 años, 50 años. Ahora lo miras, lo usas un rato y ya se rompió. ¿Por qué? Porque no es rentable que dure tanto tiempo. Entonces pone el verdadero examen a la herramienta. El discernimiento ético no se puede limitar a preguntarse si usamos un determinado sistema para un fin bueno o malo, sino que interrogarse también sobre el modo en que está diseñado y qué idea de persona y de sociedad queda inscrita en los datos y los modelos que lo guían. Decía el representante de la Comisión de Ética de la Inteligencia Artificial en la ONU, que es un franciscano, que la moralidad que va a producir la inteligencia artificial está detrás de la moralidad de quien lo diseña. Y eso influye. Así como los valores que tú vas transmitiendo a tus hijos, así vas transmitiendo en las obras que tú vas realizando, en las acciones que tú vas haciendo. Y eso va influenciando. Habla también en el numeral 105 sobre que hay que rendir cuentas. Luego en el numeral 107, quien controla la IA impondrá su propia visión moral, como he mencionado, que se convertirá en la infraestructura invisible de los sistemas. Luego habla sobre cuál es el interés de la recopilación de los datos, sobre la simetría de estos tiempos, y menciona cómo se va aplicando cada principio de la doctrina social de la Iglesia en crítica a la inteligencia artificial en el numeral 109. Eso es algo muy específico que hace. Sobre el destino universal de los bienes, sobre la subsidiariedad, sobre la solidaridad que he mencionado bastantes veces, sobre la justicia. Y como ustedes saben, en el discurso inicial del Papa León, hace una frase muy famosa. Cuando dice que la paz esté con ustedes, una paz desarmada y desarmante. Una paz desarmada y desarmante. Una paz que no busca atacar, pero que también ayuda a otras personas que dejen de usar el ataque. Desarmante en ese sentido es. Y también menciona en el numeral 110 cómo desarmar la inteligencia artificial. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre el humano. Dominio, ¿sí? Significa sustraerle los monopolios, hacerla discutible, refutable y por tanto habitable. Es restableciendo en ella la pluralidad de las culturas humanas y de las formas de vida. Lo que no puede perder, en el numeral 112, dice lo siguiente: que la eficiencia se vuelva medida de valor, el ser humano es tentado. Considerarse como un proyecto que debe optimizarse más que una criatura llamada la relación y la comunión. Y vamos a pasar dos conceptos que el Papa desarrolla. En el numeral 115 habla sobre el transhumanismo y el posthumanismo. El transhumanismo es
ver en el ser humano todos los defectos que tú tienes y cómo corregirlos. Engordo mucho, entonces vamos a evitar ese defecto. Ya no engordes. Ya me vuelvo cada vez más viejo, ya no envejezcas. Mi cutis ya no es como antes, entonces ya no necesitas estirarlo, una pastillita y ya se soluciona todo. Que me olvido de las cosas, también vamos a solucionarlo. Que ya no quiero teñirme el cabello, pues ya no vas a volver a hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Tengo dislexia. ¿Pero para qué vas a tener dislexia? Eso podemos corregirlo. Uso lentes, o todavía usas lentes en esta época. Eso ya se puede quitar. Entonces, todo límite, todo defecto, el transhumanismo ve que esos límites ya no deberían existir y que la inteligencia artificial tiene que seguir evolucionando para que cada uno pueda llegar a esa perfección de no tener esos límites que uno puede considerar. En el caso del posthumanismo, tiene un acento totalmente diferente, porque el posthumanismo es que hace un híbrido entre lo humano y lo tecnológico. Y muchas veces, por hacer ese híbrido, el ser humano es más máquina que ser humano. Y esto va distorsionando el concepto de humano que nosotros vamos buscando a partir de la tecnología. Como hemos compartido en esta última pregunta. Porque ahí es la distinción de humanidad que nosotros estamos buscando. Nosotros con la tecnología buscamos compartir, hacer solidaridad, o cada vez es más mi control. Porque nos pasa como esas personas que son un poco hipocondriacas, que buscan evitar todo dolor, toda enfermedad, todo. Y al fin y al cabo tiene que darme toda la respuesta posible para que yo pueda estar bien. ¿Y qué significa estar bien? No sentir dolor, no tener defectos, o verdaderamente que nosotros estemos unidos. Eso marca una diferencia en nuestra atención y nuestra fuerza de una manera distinta. Entonces, menciona lo siguiente. Debemos recordar que el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite. Si lo tienes abierto, está en el numeral 118. Y lo vuelvo a leer porque eso tienes que subrayarlo recontra en cuatro. Así, si tienes tu resaltador, tienes que pasarlo 2 veces, hacer un círculo, poner una flecha y 2 flechas más para que no te olvides. Y encerrar el número de página. ¿Ya lo hiciste? Ahí está, mira, Nancy lo está haciendo, ¿no? Y le está subrayando, le está dando vueltas. Muy bien. ¿Qué significa eso? Y lo vuelvo a leer. Debemos recordar que el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite. Pensemos un momento, y lo vuelvo a decir por si acaso, porque es muy sutil. Debemos recordar que el ser humano no florece a pesar del límite, sino que a menudo a través del límite. Según esta frase, ¿cómo lo podemos identificar en la realidad? ¿Cómo lo podemos aplicar? Compartamos, por favor. Si no lo tienes, está en el numeral 118. 118.
Muy bien, se acabó el tiempo. Nunca olvidemos que siempre tenemos esto en nuestra fe. Cuando nosotros cantamos en el pregón pascual, oh feliz culpa, que mereció tan grande Redentor. En medio de nuestras contradicciones, en medio de nuestras crisis, en medio de las dificultades, Dios siempre en su gracia, en su misericordia sobreabunda. Y también, a pesar que el corazón pueda estar duro, lo renueva. Y esta es la mirada que justamente nosotros tenemos que tener. No es una mirada de descarte. Tú acá vienes acá al servicio porque sí puedes cantar, sí puedes orar, sí puedes dirigir, sí puedes predicar. Ay, el hermanito que no sabe cantar, no sabe dirigir, no sabe predicar. Bueno, ponte ahí en la puerta, abrir y cerrar la puerta. Eso es una mentalidad de descarte. Una mentalidad que compara, que solamente busca quién te sirve más. Vamos a terminar rápidamente este capítulo, para también terminar el día de hoy, porque ya veo a Gustavito si le están cerrando sus ojos. Son grandes. Entonces, pobre Gustavo. Criterio que integra la historia personal, numeral 120. Es un numeral muy bonito para poder uno integrar su propia historia personal. ¿Cómo se estructura la historia? Numeral 123. Vamos a seguir avanzando. Algo muy bonito que el Papa pone en numeral 127 sobre la interioridad agustiniana. Aunque no lo diga, pero esa es totalmente interioridad agustiniana. Qué chévere es encontrarlo, ¿no? Está llamado a trascender a sí mismo el ser humano, no para huir de la realidad o despreciar el límite, sino para realizarse en el amor. Eso es San Agustín. No vayas fuera, ve adentro y trasciéndete. Esa es la interioridad de San Agustín, que él mismo dijo. Aquí está él, se siente chévere. Uno se siente orgulloso. Ustedes también. Seguimos avanzando. Luego, creo que ahí está emocionado el Papa, está inspirado, porque después de hablar de la interioridad, el numeral 129 habla sobre la ciudad de Dios. 2 ciudades y 2 amores. Que está en el libro. ¿En qué libro de San Agustín está? En la ciudad de Dios. Más fácil no puede ser. Libros de San Agustín. La ciudad de Dios. ¿Qué otro libro? Confesiones. Otro libro. De la Trinidad. Otro libro. Soliloquios. La regla de San Agustín. Muy bien. Otro libro. La vida de San Agustín. Él mismo hizo su autobiografía. Él hizo su amigo San Posidio. Hizo un libro tipo de la Beata Vita, de la buena vida feliz, así se llama. Tipo dibujo. Cuando era el niño todo era caricatura. Ese es otro libro que hicieron sobre su vida. Sí. Sigamos. Ya para terminar este capítulo,
menciona el Papa Juan Pablo II. ¿Hace la vida del hombre sobre la tierra en todos sus aspectos más humana? ¿La hace más digna del hombre? Si la respuesta es sí, entonces podemos reconocer en ella una posibilidad buena para usar con responsabilidad, en un camino de reconstrucción compartida y paciente, según el modelo de renacimiento de Jerusalén narrado en el libro de Nehemías. Si en cambio el poder crece mientras el corazón se marchita, los vínculos se rompen. Entonces estamos frente a una versión de Babel, una construcción grandiosa pero deshumana. Y termina citando a San Agustín y haciendo una referencia a la inteligencia artificial. Y con esto terminamos. El último numeral, que es el numeral 130, terminando el capítulo 3. San Agustín describe la historia humana como un lugar de lucha entre dos amores que han construido los dos modos de habitar el mundo, de convivir, dos ciudades. Por un lado, el amor a Dios, al prójimo. Por otro, únicamente el amor a sí mismo. Dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. Como en toda la historia humana, también hoy estos dos amores luchan en nuestro corazón por el predominio. El tiempo de la ira no escapa a esta regla. La construcción de Babel o de Jerusalén comienza en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con sinceridad, yo esperaba ver el capítulo 3 y 4, pero solamente me alcanzó para el capítulo 3. Entonces, espero que para la próxima poder terminar el 4 y el 5. Muchas gracias. Y ahora, si es que no nos tomamos la foto, entonces me van a mirar mal todos los del servicio de